confirman si están viendo la pantalla de PowerPoint? Sí, sí se Sí, ve. sí, sí, está mirando. Ya, muchas gracias. Ya, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy, que como temática, como título, vamos a ver sobre la ecuación canónica de la elipse con centro en HK y con eje de simetría paralelo al eje. Como bien deberían recordar, antes del feriado, nosotros vimos lo que era la ecuación canónica de una elipse, pero con centro en el origen, es decir, con coordenadas de 0 en X y 0 en Y, o en este caso también como en 0 en H y 0 en K. Y aquí nos hacemos referencia con lo que es un eje de simetría. Un eje de simetría podemos decir que es una línea imaginaria que pasa y corta por el centro de una circunferencia. Y como en este caso menciona que es paralelo al eje X, diríamos que esta misma línea imaginaria va a estar ubicada con una dirección horizontal o acostada, tal como es el caso del eje X, pero estaría en una posición diferente, o sea, más arriba o más abajo del eje X, pero con la misma dirección. A eso nos vamos a hacer referencia con eje de simetría paralelo al eje X. Entonces, ya continuando y solo para recordar del tema anterior, como ya les mencioné, quedamos que el centro era el origen, que tenía 0 en X y 0 en Y, y su eje focal era directamente el eje X. Y los vértices se denotaban de la manera de menos A en X y 0 en Y, igual que el vértice 2, que era el opuesto del vértice 1, que era A en X y 0 en Y. Y aquí podemos ver lo que era una elipse, con centro en el origen y un eje focal X, que el eje focal X pasa justamente tanto por los focos, por los vértices y por el centro de la elipse, como es el caso aquí del eje X, que también hace referencia al eje focal de la elipse. Y teníamos que, como aquí el vértice menciona que es menos A, teníamos que A era el valor de la distancia existente entre el vértice 1 hacia el centro de la circunferencia. Igual desde el vértice 2 hacia el centro de la circunferencia hay otro valor de A. Por eso lo denominábamos como 2A. A ver más adelante, las definiciones no han cambiado, sigue siendo lo mismo para este tipo de elipse que vamos a ver el día de hoy. Ahora sí vamos a ver lo que son cada una de las partes o componentes que tiene una elipse con centro en HK y con eje de simetría paralelo al eje X. Entonces, como ya lo mencioné, el centro es HK, es decir, que al menos H o al menos K tienen que ser diferentes de 0, puesto que si tanto H y tanto K son igual a 0, pues estaríamos hablando de un centro en el origen y pues este no es el caso, ¿no? Entonces, con que uno sea diferente de 0, ya estamos hablando de un centro en HK. Entonces, toma cualquier valor. Ahora, los focos, como ya lo hemos mencionado anteriormente, también los focos son puntos fijos en donde están colocados, podríamos decir, el uno opuesto al otro, como pueden ver en este caso, y los focos siempre se los ubica también justo a la misma a la misma posición o altura en la que está el centro. Como pueden ver, ya se está formando una línea imaginaria que haríamos referencia ahí al eje de simetría, que ya vamos a ver que también es igual a otra parte que tiene una elipse. Los vértices igual, los vértices dijimos que son puntos donde el eje de simetría o el eje focal cortan con la elipse. Como pueden ver, también están en la misma altura, tanto que los focos y del centro. Es en donde el eje de simetría que dije que es una línea horizontal por el centro de la elipse, va a pasar también por ahí mismo, por los vértices, los focos y el centro de la circunferencia. Ahora el eje focal. Dice que el eje focal
es una recta que pasa por los dos focos. Y si es una recta que pasa por los dos focos, hacemos también referencia al eje de simetría, como está dibujado aquí. Como dije, el eje de simetría dice que es paralelo al eje X y el eje X está en esta parte con una posición horizontal o de manera acostada. Y de igual forma está el eje focal. Entonces la línea tomate hace referencia tanto al eje focal como a un eje de simetría paralelo al eje X. Eso en relación al título en sí. De ahí continúa siendo lo mismo que hemos visto al inicio, que el eje normal es una recta perpendicular, al eje focal. Y si el eje focal tiene una dirección horizontal o está acostado, es decir, que el eje normal, como dice que es perpendicular, será lo contrario, es decir, que será una línea vertical. Como lo vemos, ya está dibujado aquí en la imagen, es la línea correspondiente de color azul, que hace referencia al eje normal. Ahora tenemos lo que es el eje mayor. El eje mayor dice que es la distancia total existente entre los vértices, denominada como 2A. Como pueden ver, aquí está el vértice 1 en donde está mi cursor. ¿Qué quiere decir? Que desde el vértice 1 hasta el centro, voy a intentar dibujar bien, tiene un valor de A. Y de igual manera, desde el mismo centro hasta el vértice 2, también tiene un valor de A. Entonces, como dice que el eje mayor es la distancia total, si sumamos A más A, nos da un valor de 2A. Por eso la definición de 2A. Y como aquí pueden ver, está una línea verde entrecortada, en donde hace referencia a la distancia total, que es de vértice a vértice. También tenemos lo que era el eje menor. El eje menor, en cambio, es la distancia total entre los puntos B. ¿Y cuáles son los puntos B? Los puntos B van a ser los puntos que voy a dibujar ahora mismo, en donde el eje normal corta con la elipse. Como sabemos, el eje normal es una línea perpendicular al eje focal o a la línea tomate. Entonces, donde corta el eje normal a la elipse es justamente en este punto rojo y en el punto de acá también, que sería, podríamos decir que sería el opuesto. Entonces, esos aquí tendrían los puntos B, como se puede ver dibujado. Y de igual forma que para A, tenemos que desde el punto B1 hacia el centro de la circunferencia, tiene un valor de B. Y de igual forma, desde el mismo centro hasta el punto B2, tiene otro valor de B. Igual la suma es 2B y por esa razón también la definición del eje menor, que es una distancia de 2B, una distancia total. Y el lado recto, como ya lo hemos venido diciendo, es un segmento de la recta paralela al eje menor que pasa por uno de los focos. Es decir, como dice que es paralela, es decir que tendrá una dirección igual vertical, tal es el caso del eje de las Y o el eje normal también, que están de forma vertical o parada, es decir, que puede pasar por el foco 1 o por el foco 2. En este caso lo he dibujado en el foco 1 y hace referencia a la línea entrecortada celeste. No sé si alguien de ustedes tenga alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. ¿No? Bueno, sigo. Una cosa importante también que ya vamos a ver más adelante es que hay un valor que sale de C, que ya lo mencionamos anteriormente, pero para que quede claro, como habíamos mencionado que se ocupa el teorema, entonces el teorema de Pitágoras tiene por definición A, B y C. Aquí ya tenemos A y tenemos B, pero nos falta el valor de C. El valor de C únicamente se calcula teniendo en cuenta la distancia existente entre uno de los focos hacia el centro. Es decir, que desde el foco 1 hacia el centro hay una distancia con valor C, que C será un número igual que veía. Igualmente, desde el centro hacia el foco 2 va a haber otro valor de C. A eso hacemos referencia a C, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, continuando,
Solo para quedar claro, como las coordenadas, sabemos que el centro tiene valor de h y k, donde h y k toman valores diferentes de 0, o al menos uno de los dos tiene que tomar un valor diferente a 0. Los vértices, ahora los vértices se nos denotan en el libro, se nos denotan de esta forma, en donde parecería algo dificultoso, sin embargo no lo es, porque si ya nos dan el centro de la elipse, pues h, esta h de aquí hace referencia al valor del centro, al igual que k. Y a, como les dije, es la distancia existente entre uno de los vértices hacia el centro de la elipse. Entonces también se puede calcular. Y aquí es una resta para el vértice 1 y para el vértice 2 es una suma, dependiendo de cómo está colocado, obviamente. Esto haciendo referencia a cómo estaba ubicado en la gráfica de aquí, donde el vértice 1 está a la izquierda y el vértice 2 está a la derecha. Eso. Obviamente si nos dan ya las coordenadas en el mismo ejercicio, pues no habría problema, ya tendríamos los valores directamente. Igual los focos tienen la misma relación, solo una relación entre las distancias existentes con los diferentes componentes que tiene la elipse. Igual sabemos h y k hacen referencia a los valores y coordenadas del centro de la elipse. Mientras c, como ya les expliqué al último, c es la distancia existente entre uno de los focos hacia el centro de la elipse igualmente. Igual, para el foco 1 es una resta y para el foco 2 es una suma. El eje mayor, ya lo expliqué, es 2A, donde 2A es la distancia existente entre los vértices de la elipse, de vértice a vértice. Este hace referencia al eje mayor, que es 2A. El eje menor, ya lo dije también, es 2B y 2B es la distancia total existente entre los puntos de corte del eje normal, igual del lado opuesto a opuesto. Y el lado recto, como ya se había visto anteriormente también en la elipse con centro en el origen, tiene la fórmula de 2B al cuadrado dividido para A. Eso no ha cambiado. No sé si aquí tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda. Si no, continúo. Bueno, para la fórmula de esta elipse, que es con eje de simetría paralela al eje X y con un centro en HK, es la siguiente que está de color verde. Entonces tenemos el valor de X, el valor de H, B, A, K y Y. Y esto va a ser igual a 1, donde A va a ser mayor que B y B va a ser mayor que 0. Eso como denotación, entonces esa sería la fórmula o la ecuación a la que deberíamos llegar dependiendo del ejercicio que nos soliciten. Y como ya lo mencioné también, en estos casos vamos a poder hacer uso nuevamente del teorema de Pitágoras, en donde tenemos los valores o las partes de A al cuadrado, que va a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces podemos disponer de cualquiera de estas, tanto A, B o C, o tener como incógnita una de ellas para poder despejarlas desde la misma fórmula. Entonces siempre va a ser útil lo que es el teorema de Pitágoras. Entonces, ya, recalco, esta es la ecuación. Esta es la ecuación para una elipse con centro en HK y eje de simetría paralela al eje X. Ahora vamos a ver, tal como fue el caso anterior, una ecuación canónica de una elipse con centro otra vez en HK, pero con eje de simetría paralelo al eje Y. Paralelo al eje Y, hacemos referencia a más o menos estas líneas que están aquí. Como saben, el eje Y en un plano cartesiano es la línea vertical existente. Entonces, si hablamos de un eje de simetría paralelo al eje Y, es decir, que hablamos de una línea que tenga la misma dirección al eje Y, pero con una distancia diferente.
Para esto, el caso, diríamos que es el mismo, únicamente estaríamos invirtiendo lo que sería la elipse. Igualmente, el centro va a tener valores de HK, en donde, como digo, tanto H o tanto K van a tener que tener un valor diferente a 0, uno de los dos al menos. Igualmente, los focos siguen siendo puntos fijos que tienen F1 y F2 como denotación. Como estamos hablando que el eje de simetría es ahora paralelo al eje Y, es decir, que tiene que estar también como dibujada en una línea vertical, y los focos del centro y los vértices tienen que pasar por esa línea imaginaria, entonces las vamos a ubicar de manera diferente. En este caso debemos darnos bien en cuenta de qué es en qué estamos trabajando en algún tipo de ejercicio. Si es paralela al eje X o paralela al eje Y, porque como pueden ver los focos ahora están invertidos, ya no están ubicados de manera horizontal en relación al centro, sino de manera vertical. Ahora tenemos los vértices. Igualmente, ya lo mencionamos, los vértices siguen siendo puntos en donde el eje focal va a cortar con la elipse. Y el eje focal, ya mencionamos anteriormente, va a ser equivalente o igual al eje de simetría. Y aquí están ubicados los vértices, digamos que del lado opuesto a opuesto. Ahora tenemos el eje focal el eje focal va a ser la línea que va a pasar tanto por los dos vértices, los dos focos y el centro de la elipse. Hace referencia otra vez, como lo dije anteriormente, al eje de simetría, pero en este caso ahora paralelo al eje Y. Ahora tenemos el eje normal. Igualmente, sigue siendo las mismas definiciones tanto para el caso anterior que acabamos de ver como el de ahora. El eje normal es una recta perpendicular al eje focal. Y la recta perpendicular, entonces, sería una recta horizontal o acostada, como es el caso de la línea morada. El eje mayor igualmente es la distancia entre los vértices, denominado como 2A. Ya sabemos cómo sale el 2A. Entonces ahí está la línea entrecortada verde que hace relación a la distancia total. Entonces desde el vértice 1 hacia el centro hay un valor de A. Y desde el mismo centro al vértice 2 igual hay otro valor de A. Y A más A va a ser igual a 2A. Ahora igual tenemos el eje menor. Como dije, el eje menor vuelta es la distancia total existente entre los puntos denominados como B. Y los puntos denominados como B, ya lo mencioné, son los puntos en donde la recta o el eje normal corta con la elipse. Ya como lo pueden ver aquí está dibujado con amarillo, el eje normal o la recta perpendicular está cortando justo en esos puntos. A eso hacemos referencia como los puntos B. Igual como es el caso, ya lo mencioné, de A, desde el vértice 1 hacia el centro hay un valor de B. Y desde el mismo centro hasta el vértice 2 hay otro valor de B. Por eso la suma que nos da 2B. Y ahí está denotado, se podría decir, la distancia total entre esos dos puntos como una línea entrecortada de color rosado. Ahora tenemos lo que es el lado recto. El lado recto es un segmento. Decimos que es un segmento de la recta paralela al eje menor y que pasa por uno de los focos. Como pueden ver aquí, sigue teniendo la misma definición, puede pasar tanto por el foco 1 o por el foco 2, daría exactamente lo mismo. Eso ya tendría que ser visto dependiendo del ejercicio o los datos que se tenga, pues. Es haciendo relación a un eje de simetría paralelo al eje Y. Igual para tener ya definido todo lo que son las partes, sabemos que el centro igual es en HK, tiene valores diferentes de 0 a menos uno de los dos. Los vértices ahora se denotan de la siguiente manera. Igual como ya fue en el caso anterior, ya tenemos el valor tanto de H como de K. El valor de A ya dijimos que era la distancia existente entre uno de los vértices hacia el centro de la elipse. Igual acá tiene los mismos valores para el vértice 2. Para los focos, vuelta a los focos, hacemos referencia o hacemos uso tanto de las coordenadas del centro, que es H y K, más C, que
como dijimos, era la distancia existente desde uno de los focos, tanto foco 1 o foco 2, hacia el centro de la elipse. Igual se da el caso para el foco 2, pero es una operación opuesta. Si la una suma, la otra es resta. Para el eje mayor esto no cambia, igual para el eje menor sigue siendo 2A y 2B. Y el lado recto igualmente. Se queda denotado con la misma ecuación, se podría decir, de 2B al cuadrado sobre A. Entonces, chicos, no sé si tengan alguna duda. Creo que no es nada difícil. Igual ya lo habíamos visto antes del feriado, no cambian muchas cosas. Solo habría que ver en dónde está ubicada la elipse en relación al plano cartesiano. Igual la ecuación para una elipse con eje de simetría paralelo al eje Y es la siguiente que estamos viendo aquí en la pantalla. Y de igual forma toma la misma denotación en donde A tiene que ser mayor que B y B tiene que ser mayor que 0. Entonces, eso. Y de igual forma, como ya lo mencioné, vamos a ocupar o es útil siempre el teorema de Pitágoras, puesto que estamos teniendo las mismas variables dentro de la ecuación como de la elipse como para el teorema de Pitágoras. Eso por un lado. Ahora vamos a ver un ejemplo o un ejercicio en donde mi compañero Alex nos va a colaborar. Entonces, ahora vamos a ir viendo un pequeño ejercicio, ¿eh? Entonces, dice, determina la ecuación de la elipse con centro menos 2,2. Entonces, se darán cuenta que no tiene centro 0, 0. Y cuyos vértices son menos 2,8 y menos 2,4. Y además el eje menor es igual a 10. Entonces, vamos a irle viendo poco a poco. Y lo primero que tenemos que analizar es de qué tipo de ecuación se trata, si es paralela al eje de las X o si es paralela al eje de las Y. Entonces, nosotros debemos darnos cuenta qué pasa con la primera componente o con la componente de las X. Entonces, si nos damos cuenta, la primera componente no cambia. El menos 2 continúa. El menos 2 es igual en los dos vértices, ¿sí? Entonces, con esto podemos evidenciar que la elipse se encuentra paralela al eje de las Y. Ya, ahora verán, necesitamos ir viendo cada una de sus componentes. Necesitamos saber el A, necesitamos saber el valor de H y necesitamos saber el valor de K. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Vamos a irlo viendo, analizando de acuerdo a las definiciones que mi compañera ya les acabo de dar. ¿Ya? Entonces, vamos con la primera, el vértice 1. Sabemos que el vértice 1 está definido por esta forma, con H en X y K más A en Y, ¿ya? Entonces le comparamos con esta primera coordenada. Y hacemos lo mismo con la siguiente. Síguele pasando a Oscar. ¿Ya? ¿Sí ven? Entonces, si nos damos cuenta y comparamos con la definición, el H tiene el valor de X, por lo tanto el H va a ser igual a menos 2 y el K más A es el valor de Y, por lo tanto va a ser igual a 8, ¿ya? Comparándole con esta coordenada. Y para el vértice 2 pasa lo mismo. Hacemos que el H vale menos 2, ¿ven? Solo comparamos nada más. El H es igual a menos 2 y el K menos A en este caso, de acuerdo a la definición, va a ser igual a menos 4, ¿ya? Entonces, ya teniendo esas dos definiciones, ¿qué pasa? Necesitamos nosotros ahora conocer el valor de A, ¿ya? Y para eso, para saber, aplicamos un sistema de ecuaciones. Entonces, si aplicamos nosotros un sistema de ecuaciones, o sea, lo aplicamos para despejar el valor de K, ¿ya? Entonces, ocupamos un sistema de ecuaciones. Ocupamos el sistema de reducción, el más fácil. Solo sumamos las dos ecuaciones prácticamente y el menos da con el menos da se cancela y nos va a quedar igual a que esto es igual a 2K y 8 menos 4 es igual a 4. Y de aquí de esta igualación despejamos K. Pasamos a dividir el valor de 2 y nos queda 4 sobre 2. Por lo tanto, K va a ser igual a 2. ¿Ya? Entonces, con esto ya tenemos el valor de K.
Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos el siguiente valor, el valor de A. Este valor lo podemos despejar de cualquiera de las ecuaciones. Puede ser de K más A o de K menos A. Siempre el valor de A va a ser el mismo. Entonces, si despejamos K reemplazando, si despejamos A reemplazando el valor de K que ya obtuvimos, vamos a obtener el valor de A. Entonces hacemos eso. Sabemos que K nos dio que es igual a 2, por lo tanto, restamos a ambos lados el valor de K y nos queda que A es igual a, aquí ya únicamente reemplazamos el valor de K y nos queda que A es igual a 6. ¿Ya? Entonces, con eso ya tenemos el valor de K y de A. Nos queda el valor de B. Y ese valor lo sacamos o lo obtenemos del eje menor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el eje menor es igual a 2B. ¿Ya? Y ese 2B es igual a 10 que nos está dando en el ejercicio. Por lo tanto, únicamente aquí solo vamos a despejar el valor de B. Pasamos a dividir el 2 y nos queda que es 10 sobre 2, por lo tanto B es igual a 5. ¿Ya? Entonces, con todo eso ya tenemos todos los componentes que necesitamos para saber nuestra ecuación. Ahora, como les dije, lo primero que vimos era que este ejercicio pertenecía a una ecuación de la elipse paralela al eje Y. ¿Ya? Entonces, ocupamos esa ecuación o la definición de esa ecuación y únicamente reemplazamos los valores. Le puse de rojo los valores que les obtuvimos. Entonces, sabemos que h de las ecuaciones es igual a menos 2 y únicamente reemplazamos en la ecuación. Sabemos que k nos dio el valor de 2 y reemplazamos asimismo el b y asimismo el a, que nos dio 5 y 6 respectivamente. Entonces ya así de esa manera podemos obtenerlo, podemos seguirle factorizando. Entonces, si multiplicamos menos 2 por menos 2, eso nos va a quedar un número positivo. Entonces nos queda x más 2 elevado al cuadrado, el y menos 2 no cambia, y abajo, si desean, pueden seguirle, pueden ya resolver esa potenciación. Entonces 5 al cuadrado es 25 y 6 al cuadrado es 36. Entonces con eso sería todo prácticamente lo que tendrían que hacer en este ejercicio. No sé si me entendieron o tienen alguna pregunta.